Bueno, entonces Ernest me pidió hacer un esquema bastante global, o sea, generalista. Entonces, es básicamente una reflexión sobre algunas tendencias y preguntándome si lo que estamos viendo en el mercado global lo que se llama el capitalismo turístico son tendencias de intensificación o cambios nuevos en el modelo del capitalismo. Precisamente al nivel de trabajo. Si estamos viendo unas pautas más intensificadas de la explotación laboral, digamos, o si estamos viendo unos cambios, unas transformaciones laborales que no hemos visto antes. Dentro de un contexto de la policrisis, tal y como dice Edgar Morin, el filósofo francés, y el historiador británico Adam Tooze, tal y como señaló Clement durante el curso de verano en Barcelona. Bueno, como punto de partida, aquí ven algunos discursos del OTM, Organización Mundial del Turismo, y de McKinsey, una consultoría bastante conocida en el mundo, que publica varios estudios sobre el turismo y sobre el futuro del trabajo. Y aquí abajo pongo esta imagen aquí que salió en El País durante la pandemia porque sigue siendo nos demuestra una contradicción importante dentro de lo que es el contexto turístico y el trabajo turístico. ¿Qué es? Que ser dependiente del turismo nos trae una serie de problemas, una problemática que hemos discutido mucho dentro del ALBA Sud y sobre todo que cuando resulta una crisis tal y como la pandemia, enseguida hay una desaparición del turismo. Entonces tenemos un contexto donde demasiado turismo es un problema y no tener turismo es un problema. Entonces, ¿cómo salir de esta paradoja en los destinos turistificados, tal y como es Barcelona? Aunque yo no trabajo en Barcelona, he trabajado en Canarias y en otras partes del mundo, ¿no? Pero este problema se ve en muchos destinos. Y la respuesta de la Organización Mundial de Turismo hasta ahora, a mi juicio, no ha sido suficientemente crítica, no ha sido suficientemente robusto para acercarse a estas contradicciones y estos problemas. Y perdónenme, eso es la única diapositiva bastante teórica, pero para demostrar un poco mi punto de vista, cómo pienso y cómo analizo el capitalismo turístico, que a mi juicio tiene tres pautas significantes sobre las cuales está basado el modelo de generar plusvalía dentro del contexto de cualquier destino, que sea un destino periférico, tanto como una ciudad cosmopolita muy grande como Barcelona o incluso Manchester. Y son la explotación, digamos, tradicional, dentro de la cual hay el conflicto entre el capital y el trabajador para el capitalista que quiere sacar un rendimiento más fuerte y el trabajador que quiere proteger sus condiciones de trabajo y un sueldo digno y decente, ¿no? Pero el turismo, como explota una serie de recursos que va mucho más allá de la producción en sí mismo dentro de una organización, que va buscando valor en la ecología, en la cultura, en cualquier lugar donde lo encuentre, ¿no? Y dentro de la ciudad, los espacios públicos, las prácticas tradicionales de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va una tensión entre la defensa del espacio público, la defensa de la vida cotidiana contra el capital turístico, que, por ejemplo, vemos en estas dos fotografías de Camboya, que son un albergue tradicional, es un típico pyme, digamos, en el sector turístico de Camboya, en esa playa que se llama Sihanoukville, que tradicionalmente ha sido una playa muy importante dentro de la economía turística de Camboya, pero últimamente se está desarrollando un nivel de turismo mucho más mercantilizado, mucho más fuerte, con mayoritariamente capital de China. Y eso significa encerrar este espacio y, por tercero, expulsar
no solamente las personas que estaban ahí, pero la economía que existía, convertirla en una economía diferente, ¿no? Como dice en esta frase de Andreas Neff, en el estudio de desplazamiento y turismo, que las comunidades en las costas se enfrentan no solamente al entrenamiento y la apropiación de sus terrenos marítimos, pero una expulsión y la falta de una posibilidad de construir una economía alternativa dentro del contexto de un destino turístico. Y esto ha sido una cosa que se está viendo más y más en los últimos 10, incluso 20 años, pero se está intensificando gracias a muchas tendencias contemporáneas dentro del mercado turístico. Y vamos directamente a lo que está pasando ahora. No puedo hablar de todo, pero quería coger algunas cosas precisas. Por ejemplo, la inversión extranjera directa, que cayó bastante durante la pandemia. E incluso los destinos que recibían esta inversión no generaban trabajo. O sea que mismo si había bastante inversión directa, no significa forzosamente que había trabajo. Pero bueno, si estamos mirando lo que está pasando ahora, se está aumentando un poco, pero esta inversión directa, como he señalado aquí con la María, aún no ha llegado al nivel de 2019 y segundo, la mayoría está en países desarrollados. Entonces hemos visto una concentración de capital internacional en mercados seguros, digamos, como dicen los inversores. Y eso significa una doble problemática para países periféricos, que necesitan inversión, aunque la inversión extranjera directa puede traer problemas de explotación, falta de creación de empleo, pero lo que estamos viendo es que ni siquiera llega, porque por la vulnerabilidad de estos destinos, como Seychelles, como Maldivas, como Sri Lanka, y por encima están lastrando una deuda bastante grande que ya tenían antes de la pandemia, pero sigue teniendo esta deuda muy grande. Seychelles, por ejemplo, es 200% del PIB, es deuda externa, y les empuja a intensificar, a explotar sus recursos. Y es lo que estamos viendo en algunos mercados, para poder también traer este capital de fuera, dándoles condiciones interesantes para invertir. Entonces, he escogido algunos ejemplos de dónde están viendo estas tendencias. Aquí en Montenegro, a pesar de la pandemia, este hotel, de lo cual casi 50% pertenece a una empresa que se llama MK Group, y con la ayuda de Franz, de hecho, Ernest, hemos trazado sus orígenes en Ámsterdam. Es un fondo de inversión que compró una parte de este hotel a Qatar. Y eso es un hotel en Montenegro, en la costa, que es privada, y la costa es privada, tú no puedes estar en esta playa. Pero lo que quería señalar que la pandemia, la crisis que trajo la pandemia, era una crisis diferenciada. Era una crisis para, sobre todo, pymes, la clase trabajadora, etcétera, pero grandes multinacionales han conseguido ahorrar capital y ahora se están reinvirtiendo estos capitales. Y aquí otros ejemplos de proyectos que están en marcha en la costa de Montenegro. Y lo que quería demostrar es que siempre hablamos de cuáles son los límites, hasta qué punto ¿cuándo vamos a parar? ¿Cuándo se va a dar la vuelta a un turismo alternativo? Ahora se están hablando mucho en el mundo académico, en el mundo anglosajón, en el mundo global, del turismo regenerativo, por ejemplo. Es otro seña que alguna gente da un modelo alternativo del turismo. Pero sigue habiendo muchísimos espacios para explotar. Y a la derecha ven, es un ex complejo turístico del estado de Yugoslavia que está ahí en la costa de Montenegro, que el tour operador alemán TUI quería comprarlo y convertirlo en turismo de bienestar. Pero ha habido problemas de
de reglamento, de inversión, y la pandemia paró un poco esta inversión. Pero eso es lo que vamos a ver, más y más intensificación y más lujo. Y eso es una tendencia clara, que muchas empresas existentes y nuevas se están apostando por el lujo, y el lujo basado en el turismo smart, no tecnológica, ¿no? Gestionado utilizando varias tecnologías que, como se ven, como están escritos aquí, también ayuda a dar un giro a la sostenibilidad, hasta que los turistas ni siquiera tienen que pensarlo, que sea turismo de lujo, que sea turismo de playa, que cualquier tipo de turismo, utilizando varias tecnologías, y enseñaré algunas, se puede construir un modelo nuevo diré en inglés, techno-solutionism, o sea, utilizando tecnologías para resolver problemas ecológicos, sociales y políticos. Y aquí es uno de los proyectos a lo mejor más conocidos que está en marcha en Arabia Saudita, el proyecto NEOM, que forma parte de la visión 2030 de Arabia Saudita, que se están cambiando su estructura industrial desde el petróleo, apostando para el turismo y patrimonio de una manera muy fuerte, con muchísimos fondos desde el sector de petróleo, pasando al sector turístico. Y este proyecto está vendido como el proyecto más sostenible del mundo, y utilizando, por ejemplo, 100% energía renovable, y creando desde 2016 500.000 de trabajos. Y eso es lo que venden con esta visión de ciudad en el desierto, que tendrá todo. Tendrá muelles deportivos, campos de golf, hoteles de lujos, todo lo que quiera. Pero han desplazado 20.000 residentes que vivían ahí, tribus del tribu Huaytat que vivían ahí, y hasta poner gente en la cárcel, y hay 3 personas que tienen la pena de muerte por haber resistido este gran proyecto. Y hay otro que está también, que se llama the Red Sea Development Company, que está también en la costa. Simplemente para decir que en muchos casos estamos viendo estos grandes macroproyectos con muchísimos fondos, que serán los proyectos utópicos de turismo sostenible. Bueno, hablando del trabajo, varias tendencias que se están viendo. Primero, aquí a la izquierda, 2 cosas. La falta de mano de obra en el sur de Europa este verano, hasta 400.000, 55.000 en Mykonos, Santorini, en Grecia, por razones de la pandemia, como pasó en España, mucha gente buscando trabajos en otros sectores. Y esto ha pasado en Malasia, por ejemplo, en la isla de Penang. Muchísima gente se ha ido del turismo y están trabajando en los astilleros, en la agricultura, y han vuelto a trabajar en otros sectores. Y esto ha puesto un poco en crisis el modelo de trabajo. Y se supone que el sueldo tendría que subir, pero no. Puedo decirles que en Gran Bretaña, a pesar del hecho de que 10% de la plantilla dentro del sector hotelero ha quitado el sector desde 2020, el sueldo horario ha aumentado 14%, pero aún está por debajo del umbral que se llama aquí living wage, que es más allá del sueldo mínimo, pero está considerado como el sueldo necesario, decente, ¿no? Pero aún está por debajo. Y aquí tenemos también la cuestión del Brexit, no solamente de la COVID, que ha impactado sobre el sector. Y aquí arriba ven Hilton Hotel Rooms should be cleaned every day. Esa es la idea, que empresas están apostando para automatizar muchísimos trabajos y buscar un rendimiento, beneficios con una plantilla reducida. Y se han dado cuenta en Estados Unidos que, por ejemplo, el cliente ni se dio cuenta y ni le importa si no se limpia la habitación de una cotidiana, de un ritmo cotidiano. Y entonces están bajando este nivel de rendimiento, que aún es un trabajo muy duro, tal y como ha escrito Ernest y Carla, han hecho muchísimos estudios en España, pero por encima de esto
habrá menos trabajos. Entonces, significará probablemente más rendimiento, más presión sobre la plantilla que queda. Bueno, quiero acabar con estos 4 puntos, poniendo entre comillas como preguntas, puntos de reflexión. La automatización y la digitalización, que sí se ve en algunos sectores y dentro de algunas funciones dentro del sector hotelero, por ejemplo. Se están notando un cambio muy importante. ¿Y qué significa para dinámicas de contratación? ¿Y hasta qué punto se puede considerar el trabajo turístico como esencial, como hablaban mucho durante la pandemia? Por ejemplo, camareras de piso, pero el sector de transporte también. ¿Y hasta qué punto el trabajo emocional protegerá la plantilla turística de la digitalización? O sea, que es un trabajo que no se puede sustituir. Pues sí, y esa fue mi experiencia en Barcelona hace un mes. No sabía, pero me habían puesto en un hotel que no tenía plantilla, que antes de la pandemia parece que sí, había comedor, había recepción, había algunos personales que trabajan en el hotel, pero ahora tienes que hacer todo por online o por WhatsApp. Y aquí abajo ven una cita de unos ejecutivos de Hilton diciendo que su estrategia ahora es de sacar un rendimiento mucho más alto con menos plantilla. Está claro. O sea, que eso es una estrategia de esta empresa, de satisfacer sus accionistas, pero con menos plantilla. Y significa que con todo lo que ha pasado, con todas las conversaciones alrededor del trabajo esencial, trabajo decente, sueldo decente, que estamos viendo un empeoramiento. Y por último, la COVID también tuvo un impacto en el sentido de que la gente se acostumbró a no tener una interacción tan importante con el empleado de un hotel, por ejemplo. Se están acostumbrándose a hacer relaciones digitales con hoteles y con el comercio turístico. Y el director de esta empresa tecnológica dijo que el ser humano, el trabajador, es un biohazard, es un peligro, así que el robot no lo es. Y aquí se ve claramente, y eso es una empresa tecnológica que vende unas maquinarias muy sofisticadas para producir hamburguesas en el sector de la restauración. Y aquí es otra empresa tecnológica que vende robots para todo tipo de funciones dentro de la operación de empresa. Funciones algorítmicas, o sea que puede proveer un servicio de idioma, de traducción, de check-in, de todo tipo, todo rango de funciones. Y esto sí va a ser uno de los desafíos de los próximos años. Pero hay gente que piensa que han escrito en este artículo que es positivo, que de esta manera puede promover un trabajo decente, a pesar del hecho de que está aumentando en algunos casos el rendimiento, la vigilancia del trabajador, la reducción, sobre todo de la plantilla del trabajador con menos formación, y ahí va el peligro. Aunque McKinsey dice que hasta casi 300 millones de nuevos trabajos se van a crear en los próximos 12 años, 20 años, en el sector turístico hay el riesgo de automatización afectará 1/3 de las funciones en hasta 60% de las ocupaciones. O sea, a pesar del hecho de que es un trabajo emocional, emotional labor, sigue sufriendo esta amenaza. Pero se ve claramente que se está empujando la tecnología desde la gestión para poder aprovechar de una herramienta para vigilar el trabajador, para sacar un rendimiento, para que el trabajador no pueda escapar
de la gestión, o sea, de horas trabajadas, cantidades de habitaciones limpiadas, etcétera, etcétera. Entonces, para acabar, ¿cuáles serán las dinámicas de contestación social? Pues aquí en Bangladesh, bueno, ese fue justo antes de la pandemia, era una huelga de los riders de rickshaw, ¿no? Del sector informal, que es muy importante como fuente de ingreso para familias humildes y trabajadoras. Pero pararon la ciudad totalmente. Es una protesta contra nuevo reglamento, contra el rickshaw, para aumentar la calidad de transporte, para aumentar la calidad del espacio público, cosas que hemos visto en muchas partes del mundo. Entonces, lo que están haciendo es empujando nuevos colectivos. Aquí en Inglaterra, los sindicatos más establecidos no corresponden a los intereses del trabajador inmigrante, trabajador incluso informal, que existen bastante aquí. Entonces, International Workers of Great Britain, esto es el sindicato más radical, que representa los intereses de los trabajadores casuales, precarios en el sector de transporte, hostelería, etc. Son ellos que están tomando la iniciativa. A nivel de la plusvalía, como estamos viendo un cambio de dónde sacan la plusvalía la empresa contemporánea, pues sacan la plusvalía de la información digital. Entonces, si sacan la plusvalía de la información digital, el obrero ni siquiera tiene el poder de resistir con, por ejemplo, una huelga, como de hecho en Inglaterra los profesores están en huelga, paradójicamente, pero ni siquiera tendrán esta posibilidad. O sea, hay una reserva industrial de trabajador muy grande, más y más grande hoy que hace 3 o 4 años. Y por otro lado, el valor de la información digital en el sector turístico es casi 300.000 millones de dólares. Va mucho más allá que el valor del turismo en sí mismo, el valor de la información digital. Pero hay muchos ejemplos de donde en ese sentido, en este caso, conductores de Uber se están organizando para colectivizar esta información digital, para explotarlo ellos mismos con sus intereses, en vez de esta información digital utilizada por las empresas para sacar un rendimiento más alto, una plusvalía más alto, despidos injustos, etc. Entonces, tocando un poco el tema de la crisis la crisis ecológica, que se solapa con la crisis social de trabajo. El turismo se encuentra, los destinos turísticos son destinos receptores de muchísima inmigración, y eso lo vamos a ver muchísimo más. No hemos visto nada. En los próximos 10 años va a haber una inmigración muchísimo más grande en el Mediterráneo. Eso está claro, por la crisis ecológica en África. Por eso estamos viendo una política populista, tal y como en Italia, como aquí en Inglaterra, en Francia, anti-inmigrante. Pero como Venecia, como vemos abajo, en las islas de Grecia, en el sur de Italia, esto es una realidad, y hay que buscar soluciones para incluir el trabajador informal inmigrante, como aquí en Venecia, que cuando se habla de controlar el turismo en Venecia y bajar o decrecer el turismo en Venecia, ¿qué va a pasar con el obrero inmigrante que no está arreglado, que no tiene papeles, que depende de vender cosas en la calle, en los mercados informales? Entonces, habrá que construir nuevos organismos de solidaridad entre los sindicatos tradicionales, a lo mejor, organizaciones laborales y colectivos de inmigrantes, para buscar soluciones colectivas que para sus intereses, tanto como los del trabajador tradicional, como aquí en los astilleros de Venecia, que también estaban en contra la reducción de cruceros en Venecia. Y un par de ejemplos que pongo sobre la pantalla. Cojo este ejemplo de La Gomera, que siempre me gusta, que es una cita de una capataz agrícola del monte de Garajona, el Parque Nacional de La Gomera. Pero esta idea de reconquistar
su monte aquí a la UNESCO, al Parque Nacional, que es bastante curioso, ¿no? Porque no están visto como una amenaza, pero para gente en este contexto lo era. Pero el simbolismo va mucho más allá. Es también una manera de controlar los recursos del monte. Y aquí a la derecha, eso es exactamente lo que está pasando en los Alpes, que sufrió muchísimo de la bajada del turismo durante el COVID, pero se dieron cuenta que muchísimo dinero público se iba para respaldar el esquí alpinista, que sí daba trabajo, pero se dieron cuenta que había unas maneras de diversificar la economía local con este dinero, porque muy poco dinero público se había invertido en alternativas económicas al esquí alpinista. Y por segundo, que durante el COVID, la bajada del esquí alpinista abrió la montaña a la gente de los pueblos de las montañas que durante años se habían alejado un poco de estos recursos, porque eran recursos turísticos, terreno ajeno a sus costumbres de ocio. Pues ya está. Lo siento que hago un resumen bastante largo, pero básicamente ustedes pueden leerlo, pero para decir que para comprender los procesos que están pasando, no simplemente tenemos que entender la organización económica y la estructura industrial de lo que se dice la industria turística, que también es muy compleja, muy diversa. Hay diversas relaciones laborales dentro de lo que llama la industria turística. Incluso dentro de la misma empresa puede haber una plantilla digital, tanto como no digital. Y las múltiples crisis e injusticias que entrecruzan dentro de estos procesos de cambios que estamos viendo, por ejemplo, los intereses de diferentes grupos de trabajadores y la crisis socioecológica. Resolver el problema de trabajo necesita también resolver la crisis ecológica. Ok,